Que efectivamente los trastornos de atención, bueno, acá en el fragmento, en este segmento que utilizamos para hablar de esto que vamos a hablar del día de hoy con la invitada del día de hoy, que es la licenciada en psicopedagogía Fiorella Exner, a quien ya presentamos y le damos la bienvenida. Hola, Fiore. Hola, ¿cómo andan? Pero muy bien. Bienvenida al piso, la segunda vez que formás parte de Cero a Las. Nosotros agradecidos para la consulta, profesional sobre todo, pero como contaba recién, utilizamos esta parte del fragmento porque bueno, muchos colegas, y esto lo dialogamos con Fiore fuera del aire, lo utilizan inclusive para marcar dentro de las diferencias que se plantean dentro del relato del Principito entre este diálogo que el Principito tiene con el zorro. Bien. Esto de domesticame. Bien. La situación acá es la siguiente. Nosotros no vamos a hablar específicamente de los considerandos en el aprendizaje, sino sí el aprendizaje y los tiempos que corren por este tiempo de pandemia, que tiene que ver con la virtualidad. Muchos profesionales ligados a la psicopedagogía y también otros profesionales que están ligados al ámbito de la educación manifiestan que la virtualidad desiguala. Y lo vienen sosteniendo a lo largo de todo el año. Específicamente en términos educativos, porque claro está que aquel que utiliza la bimodalidad para el aprendizaje de menores en este sentido, y en una primera instancia lo habíamos hablado con Fiore, genera una brecha de desigualdad en el aprendizaje. Sí. Claro está, no da lo mismo tener al chico delante para poder corregir, mejorar, ampliar e inclusive poder razonar e intercambiar en un diálogo que tenerlo a distancia virtual. Y depende de muchos factores, ya entra conectividad, presencia de los padres. Exactamente. Y demás. Entonces, bueno, a raíz de la organización que están teniendo tanto en el ámbito de la Patagonia, de un reclamo que viene hace 4 meses, distintos profesionales de la psicopedagogía que vienen sosteniendo y reclaman mayor cantidad de horas en la presencialidad, inclusive primero que nada las clases presenciales. En la provincia de La Pampa hay un panorama diferente, pero sí es cierto que queremos hacer mella en cómo venimos trabajando o cómo se está trabajando en el aprendizaje con la vuelta a la presencialidad. Y en esto la consulta obligada es con Fiorella para que nos amplíe, si se quiere, dentro de lo que son las políticas educativas. Recién le comentaba fuera del aire que yo entiendo que la psicopedagogía no es solamente aplicada al ámbito de lo educativo, aplica casi como disciplina a todos, tanto niños como adolescentes y adultos, en cualquier ámbito de la vida. Total. Pero puntualmente vamos a focalizar en el ámbito educativo. Por eso aceptó gentilmente la invitación. Hubo presión, ¿no? Mucha presión. Fuimos sacando, ¿viste? Sí, pero vos mirá, en los adultos, no, bueno, entonces hablamos de los adolescentes, mirá, hablamos los pibes. ¿Venís? Sí, listo, dale. Hablemos los pibes. Y así encaramos. Bueno, ¿cómo estás, Fiore? Bien, todo bien. Bueno. Gracias de nuevo por convocarme. ¿Cómo no? Estuvo virtualmente hace un tiempo. Sí, con muchos nervios que se le pasaron inmediatamente, sí. La verdad que eso está muy copado. Que pase de nuevo. Va a pasar, sí, cómo no. Nos pasa que, bueno, afortunadamente contamos con profesionales en cada temática que decidimos plantear en la mesa de Cero a Las, para todos aquellos que nos escuchan en la ciudad de Santa Rosa y también los que nos van a ver después en el canal de YouTube reflejado en esta charla. Y siempre lo importante es remarcar estos conceptos técnicos y profesionales que quizás por ahí en el cotidiano se nos pierden. Entonces es interesante ver que dentro del aprendizaje, si tuvieses que hacer un análisis o una síntesis de cómo ves vos hoy el aprendizaje, casi corriéndonos un cachito de la virtualidad, ¿qué te parece que podemos mejorar dentro de, vale decir, yo sé que esto es más política educativa, pero si tuvieses que apostar hoy, la virtualidad, claro está, la transitaste y hasta te diría quizás la padeciste? Sí. Para mí no fue favorable, para los chicos tampoco, fue mucho tiempo. Primero hasta que nos familiarizamos con la tecnología, porque yo hasta ese momento, más que un Word, un Zoom, hasta por ahí nomás, pero no lo utilizaba. Sí, todos los días. De golpe incorporarla no debe ser fácil. No, era todos los días. Y tenés también estudiantes que por ahí no tienen conectividad. Entonces, bueno, ver cómo le hace llegar todo ese material. Algo que coincidieron todos los profesores que pasaron por acá es el abuso de tiempo que uno invierte ahí, porque ya no tiene sus horas de escuela. Exacto. Estás todo el día prácticamente. Sí, a mí me pasaba eso. Hacía los Zoom a la mañana y después era continuar, seguir haciendo, no sé, preparando
imprimiendo cosas, mandándolas, ver si había algún cadete disponible o si lo llevaba yo, porque era así. Otra, tu número de teléfono que deja de ser personal. Exacto. Explotado todo el día. Amoldándonos a los horarios de las familias. Había familias que laburan todo el día, entonces, la podemos hacer a las 8, a las 10, a las 9. Sí, estás todo el día predispuesta Era para todo eso. el día. Entiendo. Por ahí quizás el año pasado fue un poco más flexible. Este año, delimitamos un poco. Dijimos, ponemos un poco de límites ante esta situación, porque por más de que uno le ponga la mejor voluntad, uno también tiene vida. Otra vida. Claro, y bueno. Sí, por supuesto. ¿Coincidís si uno plantea en términos de sufrimiento esto que nos ha tocado pasar? Por supuesto, el virus en sí mismo, o en todo caso la cuarentena y la enfermedad como tal, genera un padecimiento, un sufrimiento, pero sin quitarle la carga conceptual que tiene la palabra sufrimiento, y tampoco potenciándola, pero ¿los chicos lo sufren al tema del encierro, la virtualidad, la falta de aprendizaje en términos educativos? Sí. En términos educativos hoy en día se ve. Ahora que estamos todos volviendo adentro de las aulas, se ve. Me imagino también la parte del esparcimiento de los chicos, que es ir a la escuela, el contacto social, el jugar. El otro día entré a una de las aulas y me pareció muy raro porque hubo 2 nenes que desde el año pasado no se veían. No. Y yo digo, qué loco, o sea, se veían a través del Zoom y después cuando volvieron las burbujas no coincidían. Claro, así que entonces, se sorprendieron al verse y bueno, obviamente siempre, cuidando el protocolo en las escuelas, por lo menos en las que me desempeño, siempre se cuida el protocolo. Las escuelas se volvieron a reorganizar todas, pasaron de sacar los bancos a volverlos a incorporar. A incorporar y a utilizar de la infraestructura lugares que quizás antes no se usaban, lugares por ahí quizás más amplios para grupos más numerosos, siempre teniendo en cuenta el protocolo y los metros. Uno, por lo menos yo entiendo que nadie estaba preparado, o al menos nadie imaginaba a largo plazo, al mediano y al corto seguramente no, pero a largo plazo nadie imaginaba que quizás los coletazos que iba a tener la primera instancia, la primera etapa, la segunda, la tercera etapa del virus, íbamos a tener al menos este tipo de debates hoy en día para poder compartir. Sí es cierto que me da la sensación que en algún momento vamos a tener que volver a corregir, porque se nos dice a nosotros que quizás por ahí tenemos un poco más de acercamiento a la información, o desmenuzando cierta información, que vamos a tener que aprender a convivir con estos virus, y para lo cual obviamente uno se resiste, porque soy de la camada de los que creen que la nueva modalidad implica limitaciones, restricciones, pero no a las libertades individuales como se planteó también en cierta parte de la sociedad. Que un poco sí también. Claro, lo rosa, pero digo, con determinados cuidados deberíamos apostar también un poco a considerar que la salud sigue siendo prioridad y no tener esta ambivalencia de que porque el gobierno anterior... la salud tiene que ser prioridad en este país, independientemente de la forma que se tenga y la modalidad para gobernar, y al igual que la educación. Sí. Entonces, como en este sentido tocamos 2 temas muy sensibles, uno que tiene que ver con la salud y por supuesto en términos educativos, me da la sensación, o al menos tengo yo la percepción personal, que en algún punto la educación, si ganó terreno la salud porque había que proteger y poner un escudo, la educación fue en desmedro y retrocedimos en este sentido. Sí. Seguramente lo que te ha tocado afrontar dentro de la virtualidad, habrás visto que en algún cierto sentido se ha hecho imposible para algunas personas con las cuales estabas acostumbrada a tratar como profesional, y en este caso estoy hablando de niños. ¿Cómo hacemos para recuperar a ese niño que en este momento tiene un atraso en el aprendizaje? ¿Se puede? Gran pregunta. Porque los docentes también lo están planteando. Sí. ¿Por qué? Porque lógicamente no pueden detenerse en una currícula para volver hacia atrás. Entonces, creo que el contrapunto va a estar ahí. Me parece que toda la comunidad educativa en su conjunto, si querés, o de alguna forma tanto todos los profesionales que forman parte y que pueden intervenir dentro de la comunidad educativa, ese es el debate que van a tener de cara a lo que va a ser la plataforma educativa del año que viene. Sí, yo creo que se puede recuperar, pero con sus tiempos y
y no es algo inmediato, que por ahí veo más ansiedad o más adentro de los colegios o adentro de las aulas. Y bueno, todo va a llevar su tiempo. Por ahí hoy un nene de 3er grado o 2º grado no lee como leía Total. antes de la pandemia. Total. Y porque Bien. estuvo aprendiendo adelante de una pantalla. Sí, sí. Me ha pasado y me ha sorprendido que, bueno, nenes también, como digo, de 3er grado, 2º, no están sabiendo copiar de un pizarrón, por ejemplo. Claro. No Sí, saben sí, copiar sí, del sí. pizarrón. Sí, sí. Inevitablemente dejar secuelas va a dejar. Va a dejar, sí. Es terrible, ¿no? La cosa es terrible. si se puede recuperar eso, porque justamente lo que marca Fiorella es el tiempo, que es justamente lo que no hay. No. Y lo que no O podés cada vez, recuperar claro. en el ser humano, en cualquier individuo. Sí. Pero Entonces- en materia de educación creo que dejar atrás a ciertos pibes que no tuvieron la posibilidad es un dolor bastante grande, ¿no? Bueno, porque es como inevitablemente separar las aguas y marginás por una decisión. Está bien, se improvisó en un momento, nadie esperaba esto, Sí. pero hubo una evolución entre lo que se improvisó en su momento y lo que medianamente se pudo hacer ahora. Yo creo que si continuamos con la presencialidad que se viene dando, podemos llegar a recuperar. Sí. Bien. Sí. Me Creo pasa- que a los chicos también les hacía falta volver a tener este encuentro, fortalecer Sí. este vínculo. Sí, Sí. la parte del contacto interpersonal es lo que se le corta y para los chicos es fundamental, porque Aquel- forma su personalidad. Aquel padre que nos está escuchando, aquella familia que nos está escuchando, padre, madre, que en este momento están al frente de la radio, nos están viendo en www.vorterix Santa Rosa, ustedes también allá, chicos, en el fondo. Supongo que a mí, por lo menos que me hace un poco más de ruido, en lo personal, siempre digo, opino sobre lo que yo pienso. La palabra priorizar nunca me cuadra en términos conceptuales. Pero bueno, tengamos en cuenta que también uno, al considerar a sujeto de derecho a cualquier niño, tiende a priorizar primero su salud y el bienestar general de la sociedad por encima de otras cuestiones que son, a mi modo de entender, la educación es fundamental. Sí, no es secundaria. Me parece que no es algo que puedes poner en segundo plano. Total. Pero Se está. politizó Sí. demasiado en ese tema, tanto por un lado como para el otro. Se bardeó bastante. Estamos en un tema también de agenda legislativa, porque acabamos de pasar hace poquito nada más de un fin de semana de elecciones, vamos caminos a otra nueva etapa de elección. Por supuesto que esto rara vez forma parte de una agenda de un legislador nacional. Cuando la forma parte es porque evidentemente hay una política de Estado que la avala detrás, o al menos la plantea. Sí. Entonces yo digo, al no verme muy vinculado a la palabra priorizar, será porque nunca me priorizaron, catarsis, Psicólogo para qué sé yo. Contreras. Pero bueno, digo, como sujeto de derecho, digo, aquel padre que está en este momento escuchando la radio, dice, a ver, nosotros pedíamos la vuelta a la presencialidad, no por una cuestión de que no aguantemos los pibes en casa, sino porque de pronto nos vimos en un rol y cumpliendo una faceta que en este sentido no estamos ni preparados, Claro, ¿No? que no tenemos las herramientas, porque la herramienta no es solo la virtual. no. También tenés que tener un material como para decir, bueno, ¿de qué forma le traslado? Y bueno, y vos te ves haciendo malabares Sí. para poder tratar con los grupos familiares, porque bueno, no es lo mismo aquel que tiene 1 o 2 chicos, 2 niños, que aquel que lamentablemente tiene que hacerse cargo de 5 pibes en todos y con diferentes materiales de educación. Sí, Sí. mucho más en la situación social, económica que por ahí estamos transitando, que Peor. tal vez complique mucho más las cosas. Y estar ahí al medio no debe ser fácil. No. ¿Te han pasado alguna...? Claro. No fue fácil. No fue fácil. Pero bueno, nada, se remó. Total. Y ahora con esta presencialidad, estando más con los chicos, se puede llevar a cabo diferentes estrategias por ahí para que puedan. ¿Cambió mucho el plan a ejecutar en cuanto a educación presencial y virtual? Digo, ¿modificó mucho? No sé si me explico. No. Si cambió mucho, si tuvieron que cambiar mucho la modalidad que traían en lo virtual cuando volvieron a la presencialidad, o siguieron más o menos con lo mismo. No, siguieron con lo mismo, sí. Bien. Por ahí noto esto en las escuelas, el desgano por ahí de los chicos. Por eso, no sé, uno que está adentro está ayudando y acompañando a la docente, sugiriendo con estrategias. Y bueno, por ahí quizás bajar un poco el contenido y
y seguir adelante. Por ahí retomar con algo que no se entendió o no se pudo, también está bueno para... Se dice en términos educativos que las famosas, bueno, lo voy a decir en siglas porque es CITEM, que es computación, informática, tecnología y, si no me equivoco, matemáticas. Son las carreras de avanzada y las materias de avanzada para una sociedad. Y acá estaban haciendo mella hace varios años, desde 2018 creo que vienen hablando dentro de esta temática programática para lo que son los contenidos educativos. Sos hace poco que te has recibido y te toca hacer tus primeras armas y nada más ni nada menos que con una pandemia de por medio. Sí. Por lo tanto, el día de mañana cuando te toque avanzar dentro de tu profesión, como lo estás haciendo, te vas a poder, no digo dar el lujo, pero sí dentro de tus antecedentes curriculares, claro. Es decir, nosotros afrontamos una pandemia reinventándonos, buscando planificar contenidos nuevos, porque obviamente perdimos el contacto, estamos a la distancia. Sí. Ahora que volvés a retomar, acabas de decir que bueno, que se retoma con lo mismo, es decir, no se planteó algo nuevo, porque bueno, también es cierto que cuesta reformularse, pero suponemos que si avanza lo que queda del año y arrancamos el 2022 sin limitaciones y volviendo a recuperar la normalidad activa que teníamos antes, seguramente se va a facilitar bastante. Sí. Pero venimos desde marzo del 2020. Es mucho. Es mucho. Mucho tiempo. Y fíjate que ni siquiera en materia de salud y educación ambas partes de la política se pueden poner de acuerdo en algo tan sencillo y fundamental, ¿no? Se siguen pegando hasta con eso. Y es ahí donde, por lo menos a mí, me rompe un poco la pelota. Seguramente, bueno, y en algún punto creo que en la entrevista anterior lo hablamos con Fiorella, esto de la esencialidad. Aquellos considerados esenciales. Sí. Claro. También da la situación de que, bueno, por ahí esta provincia quizás trabajó con una modalidad diferente al considerar al trabajador esencial. Lo contempló un poco más dentro de lo que es la esencialidad. Quizás te viste contemplada, quizás no. Sí. Pero a lo que voy es, lamentablemente la desigualdad también está de manifiesto en este país, porque los desiguales del norte no son los mismos que los desiguales del sur. Total. Entonces, en la provincia de Buenos Aires también hubo desigualdades en este tema, considerando a los esenciales para poder trabajar con la vuelta, ya sea por la virtualidad, por la presencialidad y demás. Pero bueno, si tuvieses que hacer una síntesis entre cómo saliste de la virtualidad y cómo accedes ahora a la presencialidad, algo que ya abordamos dentro de lo que hablamos a lo largo de este tiempo, pero ¿qué anhelás o qué esperás como profesional si te toca volver para atrás? Porque viste que nos pasa esto, es una incertidumbre total. Eso es lo mismo que decíamos, ¿qué va a pasar ahora? Ahora volvemos todo, como te decía hoy, sacamos los bancos, dejamos 10, 12 bancos adentro, cada cual ordenado como corresponde según los metros, y ahora volver a carrear todo, y esperemos que no, por eso espero que hasta fin de año por lo menos, al menos no un retroceso, que no haya ningún retroceso, para que puedan tener esta continuidad pedagógica los chicos y se vean más incentivados a querer estar en el aula. ¿En qué haces énfasis pedagógicamente hablando sobre un sujeto, en este caso sobre un niño, cuando aprende? Es decir, ¿qué es lo que más ponderás a la hora de trabajar como profesional delante del niño? ¿En qué basás tu trabajo? O por ahí en lo curricular, por ejemplo, yo que estoy en los primeros grados, no sé, trabajamos mucho lo que es lectura, escritura, comprensión de textos. Pero no te pasa, porque yo lo primero que advertí, vuelvo a lo mismo que dije hoy por ahí, de esto de la virtualidad, es el no contacto interpersonal, que para mí, para los chicos es súper fundamental, porque van formando... Nosotros, por ejemplo, lo trabajamos también de otra forma, lo podés trabajar con juegos, capaz que nos reunimos en una sala, 4 o 5, que obviamente estén en el mismo nivel, y podamos compartir también otro momento. ¿Y los otros que no están en ese nivel? Y hay otros chicos que están a un mayor... ¿En otro grupo se lo... Y por lo general, yo en el lugar que trabajo, piden mi ayuda o piden mi asistencia en X grado. Claro, sí, es muy puntual. Entonces, bueno, por ahí en momentos podemos retirar al alumno del aula, trabajar, fortalecer lectura, fortalecer escritura. Sí, un apoyo extra. Sí, son refuerzos. Y aparte, a su vez, trabajás con la docente en conjunto, sugiriendo estrategias,
Y también estamos mucho dentro del aula. Creo que ahí es donde los conocemos. Ahí estamos. Donde destacás más. Sí. Total. La verdad que para nosotros siempre es un gusto poder contar con, primero que nada, con la experiencia que vas haciendo, que vas transitando. Vuelvo a repetir, Fiorella es muy joven, es una profesional recibida hace muy poco tiempo y le toca hacer sus primeras armas de participación en ámbitos educativos, nada más y nada menos con un contexto de cuarentena y pandemia, como a tantos otros, claro, ¿no? Sí. Creo que igual, bueno, salimos fortalecidos Total. porque te pones en juego Sí. mucho. Después de esta que puede venir cualquiera que sí. está superado. Sí. ¿Vos decís? Sí. Bueno, Y hay que pensar que todo va a ser para bien. No, así. sí, no quiero que haga un pesimista. Pero bueno, en muchos casos la educación pasó a un segundo, último plano Eso en es. muchas casas y de hecho, bueno, no sé. Eso es lo que toca, es lo que jode, porque Sí. hablábamos de las prioridades Total. y las prioridades quedaron en manos de las familias. Y ahí no digo que hubo una retirada del Estado, pero lamentablemente... No, familia que con necesidades básicas no cubiertas por ahí. Claro. ¿no? Por supuesto, Sí. o sea, familias que tienen que laburar todo el día y bueno, y no Sí. pueden hacer un acompañamiento. Ahí es donde hacíamos mella Claro. nosotros que no recuperás. ¿No? No. Yo creo que eso no tenés manera. ¿No? Tenés Y manera. Ahí se dividen las aguas y van quedando los rezagos y las secuelas. Y te encontrás con esta realidad que encuentra Fiore, de que tenés que reforzar los contenidos que otros pibes ya avanzaron Claro, un montón, Sí, y por eso es que se habla de que la virtualidad desiguala. sí. Pero bueno, creo que reforzar, aunque sea para la vida diaria y que puedan Hace bien. siempre. salir adelante y Total. tener otro vínculo, qué sé yo, por ahí la empatía, generar también otra cosa O sea que estás educando en valores también. también. Eso está bueno, Sí, eso está muy bueno, sí. está muy bueno. Mañana es el día del psicopedagogo, en este caso del profesional en psicopedagogía, así que nosotros queríamos también tener la palabra y desearle un feliz día mañana, aprovechelo. Claro que sí. Y le regalamos el disco de Negra Luna a Bien. Fiore, ¿Viste? para que se lo lleve y disfrute de la música. Los chicos están tocando en el Teatro Español en este momento, Ahora. y bueno, y Fiore va a poder escuchar. El otro día me decía, ¿me querés regalar un disco? No tengo para pasar un CD. Y ya no existe. Bueno, ya te lo pasa pendrive, Ortiva. Claro. Si te quiero regalar algo, recibilo. Somos de la época Hay que del recibirlo. cassette. Hay que recibirlo. Entonces, Sí. los chicos gentilmente nos han dejado material y disco, y la verdad es que es un trabajo muy bien logrado, como te darás cuenta, es buenísimo. Apoyamos una banda santarroceña y pampiana. Apoyen las bandas locales. gente. Apoyen las bandas locales, exactamente. Que no necesitan el apoyo de la psicopedagoga, No, pero no. Bueno, pero se cualquier lleva su disco. cosa. Al menos por ahora. se lleva su disco. Agradecido, Fiore, y nosotros. Bueno, gracias Muchas a ustedes. por tu tiempo.